Este es un Jaguar E-Type de 1973 y es un ejemplar de producción muy tardía de uno de los coches más especiales de todos los tiempos. Como todos los E-Type de producción tardía, este lleva un V12 bajo el capó en lugar del anterior 6 cilindros, y eso lo convierte en el E-Type más musculoso de todos. Hoy voy a analizar este coche y voy a mostrarte todos sus detalles y características. Bien, es hora de hablar de los detalles y características del E-Type. Este es un coche icónico muy especial, con un montón de detalles interesantes, y voy a repasarlos, pero antes vamos a dar un poco de contexto. El E-Type debutó a principios de los años 60 y sustituyó a los también famosos Jaguar XK120 y XK150. Estos coches de los años 50 tenían más o menos la misma reputación que tendría después el E-Type, un coche precioso que estaba en lo más alto del rendimiento de su época. Los modelos IK fueron auténticos iconos de los deportivos durante toda la década de los 50. Sustituirlos no era fácil, pero el E-Type hizo un trabajo impresionante cuando se presentó, porque el E-Type es absolutamente espectacular. Eso era especialmente cierto en los primeros modelos del E-Type, con el eje más corto en comparación con este coche, y entraré en esas diferencias dentro de un momento. Cuando el E-Type se anunció por primera vez, cuando debutó, fue totalmente rompedor, y según se cuenta, Enzo Ferrari comentó que era el coche más bonito que había visto nunca. Eso no está confirmado, pero la historia se repite con muchísima frecuencia y tiene sentido porque el E-Type realmente es un coche increíblemente bonito y siempre lo ha sido. Y además era deportivo. Los primeros E-Type de principios de los 60, con el motor de 6 cilindros en línea, desarrollaban alrededor de 265 caballos, lo que para la época se consideraba bastante potente. Incluso entonces la potencia del Corvette estaba más o menos entre 230 caballos en la versión básica y unos 315 caballos en las versiones más potentes de aquella época. Así que el E-Type, justo en medio, con 265 caballos, era un rival europeo competitivo, con buena potencia, y las cifras de prestaciones también eran impresionantes. El 0 a 100 en los E-Type originales estaba en torno a los 6 segundos largos, lo cual era muy bueno para principios de los 60, y la velocidad punta se decía que rondaba los 240 km por hora. Algo espectacular para aquel momento. He mencionado que los primeros E-Type tenían motores de 6 cilindros, pero este lleva un V12, así que vamos a explicar cómo se llegó a eso. Los E-Type originales eran todos biplazas y se ofrecían en dos tipos de carrocería. Había un Roadster de 2 plazas descapotable y un coupé de 2 plazas. Más adelante, a finales de los años 60, Jaguar empezó a ofrecer una versión de 2+2, es decir, de 4 plazas, que solo estaba disponible en la carrocería coupé. Además, a lo largo de su producción se hicieron varias versiones en el E-Type. Pero sin duda el cambio más importante llegó en 1971, cuando Jaguar añadió el V12. Este motor no fue opcional, sustituyó por completo el 6 cilindros. El 6 cilindros desapareció y el V12 pasó a ser el motor estándar del E-Type. El V12 no añadía mucha más potencia, solo unos 10 caballos más, pero sí aportaba más par, mejores prestaciones y sencillamente era mucho más especial. En los años 70, tener un V12 en lugar de un simple 6 cilindros era algo impresionante, aunque en realidad no fuera mucho más rápido. Otra cosa que hizo Jaguar con la llegada del V12 fue que todos los E-Type pasaron a usar la carrocería de eje largo, que había debutado unos años antes en el coupé 2+2. Así que todos los E-Type V12 coupé tenían esa carrocería larga de 4 plazas. Ya no era una opción como antes, y hasta el Roadster adoptó ese eje largo, aunque siguió siendo biplaza. Añadir el V12 sin duda dio al E-Type una nueva dimensión muy interesante, y uno podría pensar que estos modelos tardíos con V12 serían los más deseables, pero el inconveniente es que el paso al eje largo restó algo de belleza al diseño de los primeros modelos. La gente prefiere el aspecto del E-Type de eje corto, aunque el V12 sea el gran atractivo de los modelos posteriores. Por eso, estos modelos, conocidos como E-Type Serie 3 con V12,
No son tan deseados como cabría esperar a pesar del enorme motor, porque gran parte del amor por este coche viene de su diseño, y el V12 junto con el eje largo alteraron un poco esa estética. Aún así, incluso los V12 son realmente bonitos. Este sigue siendo un coche muy atractivo y, como puedes imaginar, está lleno de detalles y características interesantes. Y puedes ver una de las principales, especialmente en el exterior, justo aquí. Abrir el capó y acceder al motor. No se trata simplemente de un panel que se levanta. Puedes ver que todo el frontal del coche se abate hacia adelante, dejando al descubierto el V12 o el 6 cilindros en los modelos anteriores. Las aletas, el paragolpes, toda la carrocería fija delantera se levanta como una sola pieza para mostrar el motor que hay debajo, lo cual es bastante increíble. Otro detalle interesante es que estos E-Type de producción tardía tenían que cumplir con las normativas de paragolpes de Estados Unidos, que eran cada vez más estrictas. El resultado fueron estas enormes piezas de goma añadidas a los paragolpes que no quedaban especialmente bien. Curiosamente, eso hace que cuando se abre el capó en un modelo estadounidense, el frontal quede apoyado sobre esos grandes y feos paragolpes sobresalientes, mientras que en los modelos europeos el capó simplemente se abría y descansaba justo antes de tocar el suelo sin dañar los cromados del frontal. Pero sorprendentemente el capó delantero no es el sistema de apertura más raro del E-Type. Ese honor se lo lleva el portón trasero. Como he dicho, había dos carrocerías, el Roadster, que tenía un maletero convencional, y el Coupé, con esta forma tipo lágrima hacia atrás y un portón trasero, pero no es un portón convencional. Aquí atrás hay una puerta y el sistema de apertura es una locura. No hay cerradura trasera como en cualquier otro coche de esta época con portón o maletero. No hay botón para abrirlo. En su lugar, para abrirlo tienes que entrar en el coche y en el lado del pasajero, detrás, tienes un pequeño tirador circular. Tiras de él y eso libera el portón trasero, permitiéndote abrir la puerta y meter cosas dentro. Es increíblemente poco práctico, porque llegas al coche con las manos llenas y no puedes simplemente pulsar un botón. Tienes que dejar las cosas, abrir la puerta del pasajero, meter el brazo, buscar el tirador, tirar de él, venir aquí, abrir la puerta. Y entonces ya puedes cargar todo. Y es una pena porque la zona de carga en sí es bastante práctica. Hay bastante espacio aquí atrás para llevar cosas. El problema principal del maletero es abrirlo, el resto es bastante usable, algo que no suele verse en coches con este tipo de diseño. Otro detalle interesante aquí atrás, hay un tirador en el suelo y si lo levantas, este panel se extrae por completo y deja al descubierto, de forma simétrica, la rueda de repuesto junto con otras herramientas y componentes. Tienes rueda de repuesto, las herramientas van aquí debajo y todo es accesible desde esta zona. Cuando cierras la puerta trasera notarás un emblema muy interesante, de hecho, es bastante bonito, casi parece joyería. El logo cromado de Jaguar arriba, luego E-Type y después V12. Este distintivo V12 estilizado sirve un poco para presumir frente a los E-Type anteriores con su humilde 6 cilindros. Quiero hacer una aclaración sobre el nombre del coche, E-Type. Ese era el nombre oficial que le dio Jaguar, sin embargo, en Norteamérica el importador debió renombrarlo como XKE. La idea era vincular el nuevo coche del E-Type con la historia de los antiguos XK120, XK140, etc. Esos modelos tan especiales. Esto solo ocurrió en Norteamérica y era, digamos, un nombre no oficial. Jaguar nunca llamó así al coche, pero así se comercializó durante un tiempo en Estados Unidos. Con los años, el nombre E-Type es el que ha perdurado, y hoy prácticamente todo el mundo lo llama así. El XKE apenas se usa ya. Así que ese es el que usamos ahora para identificar a este coche. En cuanto a otras rarezas exteriores, hay bastantes. Uno de los detalles visuales más bonitos es cómo Jaguar consiguió ocultar las luces traseras. Están justo debajo del paragolpes cromado que sobresale. Si eres una persona alta y miras el coche,
casi ni lo ves. Quedan escondidas debajo sin interrumpir el diseño con elementos reglamentarios poco estéticos. Son visuales para los coches que vienen detrás, pero no rompen la línea cuando los observas parado. Muy ingenioso. La verdad es que son geniales. Y también me encanta el escape cuádruple. 4 salidas en el centro transmiten claramente que este coche es un coche especial, potente y emocionante. Y es que realmente lo es. En mi opinión, el elemento de diseño que más enamoró a la gente del E-Type fueron las aletas. Esos pasos de rueda tan elegantes, con las ruedas metidas hacia adentro, y ese arco perfecto por encima, eran simplemente espectaculares. Se ve claramente aquí en las ruedas traseras, que están encajadas dentro del paso de rueda que forma ese arco precioso sobre el neumático. Es absolutamente espectacular y de hecho creo que ese es el mayor inconveniente estético de los V12. Con el eje largo y el frontal más largo, se pierde un poco ese efecto tan marcado de los arcos de rueda que tenían los modelos más cortos. Y eso hacía que no tuviera exactamente el mismo aspecto tan bonito que los modelos de eje corto, pero, como he mencionado, sigue siendo un coche absolutamente precioso en cualquier configuración de eje. Y ahora pasamos al interior del E-Type, donde hay un montón de cosas interesantes de las que hablar, empezando por lo encantador y clásico que resulta este interior. Me encanta el volante de aro fino con los radios de aluminio perforados. Parece sacado directamente de un coche de carreras de los años 60. Más allá de eso, también tienes este salpicadero bastante vertical, lleno de relojes, interruptores y mandos. Tienes una sensación muy de los 60, obviamente, mucho antes de las pantallas y del uso generalizado del plástico. Aquí tienes un interior casi de estilo aeronáutico, con muchísimas cosas que controlar en este deportivo europeo tan especial y complejo. Con este interior tan propio de su época, transmite una sensación vintage, encantadora, emocionante y muy especial, que me parece realmente fantástica. Y por supuesto, al ser un coche de los años 60 y además un Jaguar, aquí dentro hay bastantes detalles interesantes, empezando por mi favorito de todos, el freno de mano. Es esta pieza plateada en el centro que está doblada en la parte superior para imitar la línea de la consola central. En lugar de hacerlo recto, lo giraron hacia la izquierda, que es exactamente lo que hace la consola central debajo, para seguir esa misma línea. Es una atención al detalle bastante curiosa, pero también un poco absurda. Nadie más hacía algo así, y de hecho, podrían haber hecho el freno de mano más pequeño y haberse ahorrado la curva, pero eso no habría sido muy Jaguar en aquella época. También me encantan absolutamente los mandos del climatizador del coche, que son totalmente absurdos. Puedes ver varios justo aquí, y todos son completamente distintos. No se hizo ningún esfuerzo por mantener uniformidad en el etiquetado. Puedes ver 3 tipos distintos de etiquetas en estos 3 mandos del clima, o incluso en los materiales. El superior parece uno de esos interruptores de plástico que se tiran hacia afuera. Los de abajo son ambos ruletas, pero una es pequeña y plateada y la otra es grande y negra. Y ni siquiera están colocados de forma lógica, porque además tienes otro conjunto de mandos del climatizador completamente al otro lado del salpicadero, donde, de nuevo, no hay ninguna coherencia en materiales, tamaño ni etiquetado. Una cosa que sí me encanta de este interior es todo este panel de interruptores en el centro, con un montón de controles distintos, y la mayoría de estos controles están relacionados con la iluminación. Luces interiores, luces de lectura, iluminación exterior. Pero en el lado derecho también tienes los mandos de los limpiaparabrisas, del ventilador y del desempañador. Incluso hay un desempañador de la luneta trasera, con las típicas líneas calefactadas en el cristal de la puerta trasera, algo bastante avanzado para la época. Si avanzamos un poco más por el salpicadero, puedes ver que hay 2 guanteras. Tienes una guantera superior más tradicional, que además se puede cerrar con llave y tiene un pequeño tirador para abrirla o cerrarla. Pero debajo de eso, también hay una guantera interior donde puedes guardar cosas si no necesitas que estén bajo llave dentro de una guantera cerrada. Tienes ambas opciones. Otra rareza interesante está en el panel de la puerta del conductor, en la parte más baja. Puedes ver esta pequeña varilla que sobresale dentro de un alojamiento plateado, y esa varilla ajusta el retrovisor del conductor. La mueves hacia arriba o hacia abajo y el pequeño retrovisor de la puerta se mueve en consecuencia, de modo que puedes ajustarlo sin tocar directamente el espejo. Lo curioso es que agacharte para mover esta varilla es en realidad más incómodo
que estirar el brazo y tocar el espejo directamente. El espejo está más cerca y es más fácil de alcanzar que su propio mando. Pero lo incluyeron por si no querías estirar el brazo y mancharte la mano si estaba mojado o lo que fuera. Ahora estarás pensando, ¿y el retrovisor del acompañante? Pues no lo había, aún no se había llegado a ese nivel de innovación en seguridad. Sin embargo, este coche tiene una característica sorprendente, un indicador direccional de los interruptores en el cuadro de instrumentos. Puedes ver que hay una indicación específica para el intermitente izquierdo-derecho, algo que sorprende en un coche de esta época. Normalmente solo veías una luz parpadeando que te avisaba de que el intermitente estaba activado y tenías que adivinar cuál. Ferrari mantuvo eso hasta 2010 en el F430, pero Jaguar ya tenía indicación separada en los años 60. No es de extrañar que Enzo estuviera celoso. También merece la pena señalar que en la consola central puedes ver que, sí, este coche tiene cambio automático. Cuando el E-Type debutó, a principios de los 60, solo se ofrecía con cambio manual, pero al cabo de unos años empezaron a ofrecer una transmisión automática para llegar a un público más amplio. Había gente que quería este coche tan especial, pero no necesariamente querían cambiar de marchas manualmente, ya que en su época era un deportivo de lujo bastante caro. Este es automático y la verdad es que encaja bastante bien con el carácter del V12, de este coche más grande, más largo, 2+2, casi un gran turismo de lujo. El cambio automático tiene sentido aquí. Los E-Type más tempranos, más deportivos, quizás encajan mejor con un manual, pero no necesariamente en este caso. También en la consola central puedes ver ya bastante desgastado el cenicero con el gato saltando de Jaguar, orgullosamente impreso. Era una marca Jaguar muy distinta en aquella época a la que es hoy, lo cual es una pena. En cuanto a los asientos traseros, realmente no hay mucho que contar y eso es porque prácticamente no se pueden usar, son diminutos. Puedes ver que hay prácticamente cero espacio para las piernas en las plazas traseras de este coche. Es bastante curioso porque crear un E-Type 2+2 de 4 plazas fue un compromiso. Alargaron el eje, el coche no quedó tan bonito, todo por estos asientos traseros que en realidad son casi inutilizables. Ahora pensarás, ¿por qué no retrasaron más el asiento y ganaron espacio para las piernas? Y la respuesta es que entonces habrían comprometido el espacio para la cabeza. Cuanto más retrasas el asiento, más golpea la cabeza del ocupante trasero contra el techo de esta carrocería con forma de lágrima, así que no habría funcionado bien. Habría que sacrificar algo y sacrificaron el espacio para las piernas. Como resultado, las plazas traseras no son especialmente utilizables, pero ahí están y hacen que este coche sea un poco más práctico que los E-Type biplaza originales. Probablemente la única rareza interesante en la parte trasera, aparte del tirador para abrir la puerta posterior, es la ventilación de la ventana trasera. No se bajan, pero tienen este pequeño cierre lateral que puedes empujar para abrir un poco la ventana y ventilar, dejando entrar algo de aire. Por supuesto, en su momento no era realmente para la ventilación, era para poder tirar las colillas y la ceniza del cigarro, y añade un poco de comodidad a un lugar que, por lo demás, es bastante incómodo en este coche. Así que te estarás preguntando, ¿qué pasó? Este coche era tan especial, tan icónico, tan querido por tanta gente, tan bonito. Supuestamente, Enzo Ferrari también lo pensaba. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo perdió Jaguar todo esto de aquí? No voy a entrar en toda la historia de Jaguar, pero sí te diré qué pasó después de este coche. El diseño ya llevaba muchos años en producción, el V12 estaba ahí, el eje largo también, y para 1974 el E-Type ya no era tan impresionante como cuando salió en el 61. Casi 15 años antes, necesitaban un rediseño y en 1975 lanzaron el XJS, que visto con perspectiva fue un gran error. El XJS no era tan atractivo como el E-Type y tenía una pésima reputación de calidad que perjudicó gravemente a Jaguar durante mucho tiempo. Y tristemente, el XJS continuó en diferentes formas e iteraciones hasta 1995. 20 años de este producto más bien mediocre sustituyendo al E-Type. Después llegó el XK8, que era un coche bastante bueno, seguido por el XK de 2010, que sí fue un coche muy bueno, pero para entonces la marca Jaguar ya estaba muy debilitada. La gente ya no compraba deportivos así al mismo nivel y nunca volvió a tener el impacto que tuvo el E-Type. Este coche fue el coche adecuado, con el diseño adecuado, en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Todo encajaba.
Y este es uno de los coches más icónicos de todos los tiempos y sin duda el Jaguar más icónico de todos. Y con eso es hora de sacarlo a la carretera, pongámonos al volante y vamos a verlo. Bien, conduciendo el E-Type V12. Y con solo unos minutos al volante, ya puedes hacerte una idea de lo que hacía Jaguar tan especial en esa época. Durante toda mi vida, Jaguar ha tenido la reputación de ser una marca secundaria, mediocre y con una calidad terrible. Pero no siempre fue así. En los años 50, con el XK120 y el XK150, fabricaban coches verdaderamente especiales, y eso también se aplica al E-Type, al XKE. Y eso queda claro en el mismo momento en que conduces el coche. El procedimiento de arranque es muy sencillo, a diferencia de muchos coches de los 70, que requerían una cantidad enorme de maniobras, tocar esto, hacer aquello. En este coche simplemente hay que dejar que la bomba de combustible cebe, pero más allá de eso, básicamente solo lo arrancas y ya está. Y cuando lo estoy conduciendo, sentado aquí, al volante, me sorprende muchísimo lo sólido que se siente el coche. Mantiene la trayectoria recta, conduzco muchos coches clásicos para este trabajo, y muchos de ellos tienen una dirección imprecisa, blanda, y dan la sensación de ser un montón de tornillos a punto de deshacerse. Ese no es el caso de este coche, se siente sólido de verdad, se siente como un coche bien hecho. Estaba leyendo algunas pruebas de la época del E-Type que hablaban de lo fácil que era ir rápido con este coche. Creo que el Mercedes-Benz 300 SL, el Goldwing, también tenía muchas de estas características y además las tuvo antes, pero ese coche estaba en una categoría de precio completamente distinta. Era un coche mucho más exclusivo. Este, en cambio, era un vehículo producido en mayor cantidad y aún así consiguieron ofrecer cifras de prestaciones reales para su época y al mismo tiempo que fabricaban un coche realmente competente, de alto nivel, de gran calidad. Y eso es exactamente lo que transmite este coche. Otra cosa genial de conducir es que no hay ninguna forma de olvidar lo increíblemente cool que es mientras estás dentro. Miro hacia afuera y voy conduciendo y veo este capó larguísimo con esa enorme protuberancia central, como una burbuja de potencia, y simplemente se ve espectacular. Mientras tanto, cuando miras hacia atrás puedes ver ese cristal trasero curvado y envolvente tan característico de estos coupés, y creo que eso también hace que este coche sea muy especial. Acelerando un poco por aquí, de nuevo la transmisión es suave, gana velocidad con rapidez. Este conjunto mecánico es fantástico, de verdad que lo es. Es muy suave y no es rápido. No conduciría este coche y diría que es rápido, pero es lo suficientemente rápido. Desde luego, no da la sensación de que sea uno de esos coches de los 60 y 70 que hoy en día serían superados por un Toyota Corolla. Eso aquí claramente no ocurre. Tiene buen par a medio régimen, tiene buena potencia en la zona media, se siente relativamente ágil. En cualquier caso, esto es divertido, esto es increíblemente guay. Es una experiencia fantástica. Tienes este coche precioso, estás mirando por encima del capó y sinceramente es bastante usable y de forma realmente impresionante. Quiero decir, ahora mismo voy probablemente a la velocidad legal, no más rápido, pero da la sensación de que podría mantenerse ahí sin ningún problema. Ofrece una experiencia sorprendentemente cómoda, sin un montón de ruidos tontos, vibraciones, y es divertido, es un coche divertido, incluso siendo automático. Es simplemente cool. Es súper cool. Diré que en cuanto a comportamiento y manejo, obviamente no está al nivel de un coche moderno, la precisión de la dirección no es la misma, y hay cierta flotación en la conducción, no es un gran problema y no es algo grave. Y desde luego es menor, como decía antes, que muchos otros coches de esta época. Pero sí deja claro que un deportivo de motor central diseñado específicamente para eso en esta época como un Countach está un poco más enfocado. Este coche tiene sus raíces a principios de los 60, así que no esperes necesariamente que pueda compararse con coches de los 70 o principios de los 80. Aún así tiene una vibra similar vista desde los estándares actuales. Y el coche, aunque fue maravilloso en su época, obviamente hoy en día es un poco lento, un poco flotante y todo eso, pero lo compensa con ese encanto vintage tan bonito. Y la cosa que realmente me parece especial del coche, algo que personalmente valoro mucho, es que no tienes que aguantar muchas de las mierdas típicas de los coches antiguos para poder disfrutarlo. Da la sensación de que se conduce con facilidad, es divertido, es relativamente fácil de entender y seguro que hay problemas de fiabilidad. Al fin y al cabo, es un coche de 50 años. Y así ves el Jaguar E-Type o el XKE con motor V12. Puede que no sea tan bonito como los modelos de eje corto o los 6 cilindros, pero sigue siendo un coche precioso y el V12 bajo el capó lo hace aún más especial. Estoy encantado de haber tenido por fin la oportunidad de probar un E-Type
y este en concreto se puede comprar en Cars and Beats. Ahora es el momento de darle a este Jaguar una puntuación. Y obtiene un 44 sobre 100, lo que sitúa este E-Type V12 frente a otros coches más o menos similares. Obtiene buenas puntuaciones gracias a su diseño atractivo, pero su diseño antiguo nunca va a destacar en términos de confort o equipamiento, así que su puntuación como coche de uso diario es relativamente baja. Aún así, es un coche impresionante y un icono del automóvil, y estoy encantado de haber podido ponerme al volante por fin, aunque sea el Serie 3, que es ligeramente menos bonito.